Pues nada, sabemos que el trasplante renal es la terapia de reelección para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Sin embargo, el trasplante cada vez es más complicado porque los donantes son más añosos y los receptores son más complejos. Entonces, la monitorización y el seguimiento de estos pacientes cada vez es más difícil. Esto ha hecho que en los últimos años se estén intentando buscar otros marcadores, aparte de los clásicos, para monitorizar a estos pacientes, como pueden ser sistemas de inteligencia artificial predictores como el iVox, DNA libre de cadena o virus inactivados para monitorizar la inmunosupresión. Y entre estos biomarcadores están también aquellos basados en las ciencias ómicas, como es el trabajo que presentamos ahora. La metabolómica es dentro de estas ciencias ómicas la que más se acerca al fenotipo, porque vamos a medir metabolitos y rutas metabólicas que van a ser respuesta de la composición genética del individuo, su respuesta a estímulos externos e internos. Clásicamente había dos tipos de metabolómica, metabólómica no dirigida, en el que se analiza todo el metaboloma, pero tenemos el problema de que las características espectrométricas de estos pacientes quizá no están definidas y no podemos interpretarlas biológicamente. Por otra parte, tenemos el análisis dirigido, en el que sí que vamos a poder interpretar correctamente estos metabolitos, pero solo vamos a poder medir 20, 30 como mucho. Y dado la amplia, como ha ido mejorando las técnicas metabolómicas a lo largo del tiempo, los últimos años hay enfoques semidirigidos, como el que presentamos a continuación, en el que desde un inicio, como si fuese una no dirigida, posteriormente las características espectrométricas se comparan con bibliotecas internas y ahí sí que tenemos metabolitos que podemos interpretar. De antecedentes, cada vez se estaba estudiando más en medicina y en nefrología, pero en el trasplante todavía poquito. Y de lo que hay, sobre todo, es del rechazo. En cuanto a la evolución del trasplante, hay tres estudios, uno en orina, muy interesante en mi opinión, que analiza metabolómica no dirigida y compara función renal mejor o peor durante el primer año, y luego hay dos que son de análisis dirigidos con muy poquitas moléculas. He puesto en negrita algunas que luego son importantes por nuestros resultados. Y presentamos un estudio prospectivo observacional unicéntrico de 50 pacientes que recibieron un trasplante renal de órganos fallecidos. Se cogió una muestra plasmática a la semana, bien el día 7 o el 8, para que no estuviese interferida por la diálisis y las llevase, y correlacionamos con que si tenía función renal mejor o peor con creatinina de 1,5, el baremo, a los 6 meses. Metodológicamente se utilizó cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas QS Active Plus, y esas composiciones espectrométricas de tiempo de retención, de pico de intensidad y de masa carga se compararon con la biblioteca interna, dando finalmente 226 moléculas de 48 pacientes por que hubo 2 errores de muestra. La variable respuesta a los 6 meses, 26 pacientes tuvieron una función renal mejor de 1,5 de creatinina y 22 más de 1,5. Se hizo un primer análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales para identificar cuáles eran las moléculas más importantes, cogiendo un VIP score de más de 1,5, y con esas 22 moléculas hizo un modelo final, que tras un análisis de evaluación cruzada, dejando uno fuera, y luego un análisis de permutación por 1000 interacciones, garantizamos la robustez del estudio. Los resultados demográficos: la edad media 54 años, la mayoría hombres caucásicos hipertensos dislipémicos, 82% no sensibilizados, 12% con un PRA menor de 98 y 6% eran PATI. El 58% era muerte cefálica, 42% asistolia y hasta un 32% eran criterios expandidos del donante. Y los resultados a la semana son esos que veis ahí. La mayoría de la retraso función del injerto se atribuyó a lesión por isquemia reperfusión. Solo 3 pacientes tuvieron un rechazo celular y un paciente tuvo un rechazo mediado por anticuerpos a los 4 meses. De los resultados, lo que veis ahí es que separa la función renal mejor o peor. En la derecha tenemos los metabolitos que peor, que se relacionaban con peor pronóstico. La predicción tuvo un área bajo la curva muy buena, de 0,95, con una sensibilidad y especificidad muy buenas también. Aquí analizamos cada metabolito qué repercusión individual tenía para la función renal, y de forma un poco más gráfica los ponemos en verde los que fueron buenos para la función renal a los 6 meses. En la interpretación biológica de estos resultados, todas estas moléculas son antioxidantes y antiinflamatorias. Y luego señalado en verde que tanto algunas buenas como algunas malas comparten una misma ruta metabólica, que es el metabolismo del triptófano. De las malas ya había bibliografía en cuanto a enfermedad renal. De hecho, en este estudio del Jason se correlacionaban con peor evolución, con progresión de enfermedad renal
tanto la santosina como el ácido quinurénico, y otro estudio también en el JSON correlacionaba el ácido quinurénico, la quinolenina, la colina y la santosina también para predecir la enfermedad renal crónica. Y en cuanto al metabolismo del triptófano que comparaban, ya no solo son los que salieron estadísticamente significativas de forma individual, sino también otras, he puesto en rojo las malas, en azules las buenas que nos salían a nosotros, y he puesto en asterisco aquellas que fueron estadísticamente significativas. Y como conclusiones, los metabolitos asociados a mejor evolución de la función renal se han descrito en la literatura como metabolitos antioxidantes. Hay 4 que ya se han evaluado en enfermedad renal crónica como progresores, que la metabolómica puede ser una herramienta valiosa para la identificación de marcadores, y que la asociación observada de varios metabolitos con la vía metabólica del triptófano, también presente en otros estudios de trasplante renal que habíamos visto al principio en enfermedad renal crónica, enfatiza la necesidad de una mayor investigación sobre su papel en los resultados post-trasplante, como podría ser una metabolómica dirigida. No.